¿Cuál es la historia más aterradora que sabes que es completamente cierta? Cuando era niño, había un mirón en el vecindario, pero lo extraño es que todos sabíamos quién era. Un tipo algo mayor llamado Ralph que vivía a un par de calles y fumaba como una chimenea. Lo sabíamos porque un vecino lo atrapó una vez al principio mientras estaba en su techo, mirándolos a través del tragaluz. El vecino había dejado una escalera apoyada en la casa cuando estuvo haciendo trabajos ese mismo día, pero después de eso fue como un fantasma, imposible de atrapar. La gente encontraba huellas y colillas de cigarrillo fuera de las ventanas, olía el humo de cigarrillo y, ocasionalmente, veía el brillo rojo del cigarrillo encendido en el bosque. A veces, padres enojados y adolescentes que lo veían en la oscuridad lo perseguían, pero él se movía como un ciervo por el bosque y nadie podía ponerle las manos encima. La policía se involucró algunas veces y se lo llevaron, pero nunca fue por mucho tiempo, en parte, creo, porque tenía una esposa con discapacidad de la que él era el único cuidador. Era una especie de hombre del saco del vecindario, aunque afortunadamente parecía mayormente inofensivo, aunque terriblemente espeluznante. Muchos años después, hubo una ola de robos en el vecindario. La gente incluso bromeaba en ese momento con que no podía ser Ralph, porque todos suponíamos que él ya tenía copias de las llaves escondidas de todos y quisiera entrar, nota al margen. Más tarde nos enteramos de que definitivamente sí tenía llaves de algunas casas. En fin, todos estaban en alerta. Una noche, uno de los vecinos oyó un alboroto afuera y salió corriendo para encontrar a un extraño tendido en la entrada de su auto, molido a golpes. Llamaron al 911 y cuando llegó la policía, pudieron identificar al tipo como alguien que tenía arrestos previos por robo con allanamiento y encontraron objetos de los robos anteriores en su vehículo cercano y más tarde en su apartamento. En cuanto a cómo terminó tomando una siesta sangrienta en la entrada del auto, dijo que lo atacaron por la espalda en la oscuridad y que nunca pudo ver bien al tipo. Todo lo que recordaba con certeza era que el tipo apestaba a humo de cigarrillo. Esta es personal. Mi familia y yo nos estábamos quedando en una casa de alquiler por unos meses porque mi papá era un desastre con el dinero. Esta casa en particular era de un amigo suyo bastante adinerado que se estaba divorciando porque su esposa había desarrollado un grave y prolongado problema con las drogas. Así que, nos estábamos quedando allí por muy poco dinero. Una noche cerca de Navidad, me desperté adormilado y vi a una mujer vestida de blanco revisando los cajones al otro lado de la habitación. Debía haber hecho algún ruido, porque se dio la vuelta, se acercó rápidamente a mí y me dijo suavemente, «Vuelve a dormir, pequeño». Extrañamente, lo hice. Se parecía a Liza Minnelli, por si eso es relevante en algo. A la mañana siguiente me desperté y mis padres estaban actuando de forma extraña, y oí a uno de ellos hacer un comentario como, «No sé qué falta y qué no». Por alguna razón, no até cabos hasta que fui mayor y nunca les conté lo que vi, pensé que había sido un sueño. Así que, sí, la antigua dueña adicta de nuestra casa de alquiler entró sin permiso, probablemente tenía una llave, y yo la vi, pero no hice ni dije absolutamente nada. Tendría unos 9 años, más o menos. Esta es personal, y me parece aterradora por varias razones, pero la principal la explicaré al final. A principios de 2007, mi padre parecía gozar de buena salud. Había estado trabajando con su médico de cabecera para controlar su colesterol, y su corazón parecía sano según los electrocardiogramas y demás. Las perspectivas parecían buenas. Contrajo una cepa muy fuerte de la gripe durante un viaje de negocios a Corea del Sur y todavía la padecía 2 semanas después de volver a casa. Como un idiota, no se tomó ni un día libre en el trabajo, incluso trabajando más horas. Un compañero de trabajo lo encontró una mañana, sin vida en su escritorio por un infarto masivo. La forense le hizo la autopsia y encontró un daño inmenso en su corazón que, según ella, normalmente tardaría años en producirse. Mi familia estaba destrozada. Su médico de cabecera asistió al servicio conmemorativo y estaba completamente desconcertado, intentando encontrar una explicación lógica a lo que pudo haber salido mal, porque todas las pruebas y escáneres mostraban que la salud del corazón de mi padre no corría peligro. Él había dedicado específicamente mucho tiempo y energía a trabajar con mi padre para garantizarlo, debido a un riesgo familiar de enfermedades cardíacas. Finalmente, nos enteramos de que el virus de la gripe aumenta exponencialmente el riesgo de sufrir un infarto. Mi padre aumentó aún más sus probabilidades al trabajar constantemente hasta el punto del agotamiento físico, dificultando que su cuerpo combatiera el virus. El daño en su corazón fue causado por el propio virus, que se alojó en él y atacó directamente el tejido. Mucha gente parece pensar que la gripe es solo un resfriado leve que superas en una semana, pero en realidad es un virus mortal que te matará si no tomas las precauciones adecuadas. Para mí, aprender eso fue aterrador.
Mi novia de la secundaria me llamó tarde una noche, cuando ya estaba en casa y en la cama. Dijo que algo había pasado y me preguntó si podía ir a su casa. Estaba claramente alterada y no me dio muchos detalles. Así que les avisé a mis padres y conduje hacia su casa. En la entrada de su vecindario me encontré con un policía que tenía las luces encendidas. Me preguntó a dónde iba y le conté sobre la llamada de mi novia. Me dejó pasar y, al subir la colina que llevaba a la calle sin salida donde ella vivía, vi varios autos de policía rodeando la zona. Vieron cómo me estacionaba y bajaba de mi auto. Mi novia salió corriendo de su casa y me encontró en la calle. Me explicó que alguien había entrado a la casa de su vecina y había comenzado a atacarla con algo pesado. La vecina logró salir de la casa y se dirigió a la de mi novia, donde comenzó a golpear la puerta principal con desesperación. El papá de mi novia estaba fuera de la ciudad, así que su mamá abrió la puerta y la vecina simplemente se desplomó en el recibidor, con una herida en la cabeza. Su mamá levantó la vista y vio al atacante dirigiéndose por el sendero hacia la puerta principal. Metió a la vecina a la casa de un tirón y, al cerrar la puerta, golpeó al atacante con ella justo antes de que se cerrara por completo. Él entonces tomó la herramienta pesada que había usado para atacar a la vecina y destrozó la pequeña ventana en la parte superior de la puerta. Su mamá empezó a gritar y el atacante simplemente se dio la vuelta y se alejó por la calle, perdiéndose en la oscuridad. Pasé la noche allí, junto con 2 o 3 policías que estaban afuera en sus autos, y, por la mañana, pudimos ver el líquido rojo todavía encharcado en el piso del recibidor y salpicado sobre la puerta principal, de donde el atacante había blandido la herramienta para romper la ventana. Nunca atraparon ni identificaron a nadie. Fue algo completamente al azar. La vecina sobrevivió y, hasta donde sé, no tuvo lesiones físicas permanentes más allá de las cicatrices. Se mudó poco después del incidente. Una amiga cercana de la familia, una mujer joven y soltera. Fue en los años 80, cuando se compró su primera casa. Una casa pequeña en un vecindario tranquilo, todos lo eran en mi pueblo. Bueno, se estaba mudando con sus cosas, que cabían en un pequeño camión de mudanzas. Un agradable día de verano. La mayoría de los vecinos vieron esto, se acercaron y se presentaron. En fin, según cuenta la historia, hacía calor, era verano y no tenía aire acondicionado. En esa época se podían conseguir casas sin aire acondicionado, así que tenía todas las ventanas abiertas para intentar que entrara algo de brisa. Llegó la noche. Estaba completamente agotada por la mudanza, así que entró a su habitación del fondo y se dejó caer en la cama. Todas las luces estaban encendidas en la parte delantera de la casa, en la sala y la cocina, pero no las encendió en la habitación. Dijo que solo iba a descansar unos minutos y luego seguiría guardando sus cosas, pero se quedó dormida. Dijo que no sabía cuánto tiempo había pasado, pero se despertó por un ruido. Y entonces, una vez que se ubicó, se dio cuenta de lo que era. Alguien estaba cortando lenta y sigilosamente la malla de esa ventana con una cuchilla. Después, supusimos que la idea era que entraría sigilosamente en la parte oscura de la casa, asumiendo que ella todavía estaba despierta en la parte iluminada y la esperaría allí. Se incorporó en la cama y gritó: «Tengo mi Magnum aquí a mi lado, y si no te largas, disparo», o algo por el estilo. Dijo que oyó los pasos de quienquiera que fuese huyendo a toda prisa, lo cual fue una suerte para ella, porque no tenía ninguna pistola, ni siquiera tenía el servicio telefónico conectado en la casa todavía. Había logrado salir con un engaño de quién sabe qué. He escuchado muchas historias de miedo reales en mi vida, pero esta se me ha quedado grabada desde que era adolescente. En ese momento, se arriesgó a esa jugada y funcionó. Tenía unos 4 o 5 años y mis padres acababan de separarse. Mi mamá vivía en un apartamento de 2 habitaciones, yo tenía mi propia habitación, pero prefería dormir en su cama cada vez que me quedaba con ella. Nuestras 2 habitaciones estaban al final de un pasillo, directamente una frente a la otra. Nuestro apartamento estaba en el primer piso y recuerdo que era en pleno verano y mi mamá tenía una ventana abierta en su habitación, la cual estaba directamente detrás de la cama, sobre la cabecera. En fin, me desperté en mitad de la noche y recuerdo que me senté y vi que nuestro gato estaba sentado en el marco de la puerta de la habitación de mi mamá. Su puerta estaba abierta y se podía ver parcialmente mi habitación. Esto era extraño porque nuestro gato normalmente siempre estaba en la cama con nosotras. Mientras lo observaba, entró a mi habitación y maulló. Me giré para mirar a mi mamá y despertarla. En los 3 o 4 segundos que le tomó despertarse y preguntarme qué pasaba, ambas volvimos a mirar hacia el marco de la puerta y había un hombre parado junto a mi puerta abierta, saliendo de mi habitación. Todavía no sé cómo logró hacerlo tan rápido, pero mi madre me levantó y literalmente me arrojó por la ventana con mosquitero. De nuevo,
estábamos en el primer piso y la caída al suelo era de quizás 1 metro. Ella la siguió rápidamente y pudimos empezar a gritar pidiendo ayuda y alguien llamó al 911. La policía llegó, pero no vio ninguna señal de entrada forzada. Solo que nuestra puerta principal estaba sin seguro, lo que los llevó a creer que el hombre debió haber salido por ahí. Lo extraño fue que mi mamá juraba una y otra vez que había cerrado la puerta con llave esa noche, con el cerrojo y la cadena. Aproximadamente una semana después, ella estaba limpiando la cocina, abrió el armario del calentador de agua y encontró un cuaderno con nombres y dibujos, así como un par de guantes y algunas envolturas de chicle. Llamaron a la policía de nuevo, pero lo único que pudieron hacer fue especular que el hombre había estado en nuestra casa y se escondió hasta que nos quedamos dormidas. Una historia aterradora pero real que viví cuando tenía 12 años. Me mudé con mi papá cuando tenía 10 años y no conocía a nadie en la zona, excepto a una familia amiga de mi papá. Era una madre soltera con 3 hijos. Por suerte, había una chica un par de años mayor que yo, tenía 12 años cuando la conocí, y nos fuimos conociendo un poco a lo largo de un par de años. No éramos muy cercanas, pero terminamos teniendo los mismos amigos. Una noche, mi amigo Rob estaba pasando el rato con ella y su hermano menor. Resulta que estaban solos en la casa porque la mamá de mi amiga estaba en el trabajo. Y aquí es donde esto se vuelve aterrador y triste. Su madre había estado ayudando a una señora, a través de su trabajo, y la llegó a conocer bastante bien. Se enteró de que la hermana de esa señora estaba en una institución mental y la habían dado de alta recientemente. La noche que Rob estaba pasando el rato con mi amiga, alguien llamó a la puerta. Mi amiga pensó que era su mamá, ella llama de una manera particular cuando llega, y abrió sin pensar. Se suponía que Rob no debía estar allí, así que se escapó por la ventana hacia su casa, que estaba más adelante. No lo pensó 2 veces. No era su mamá. Era la hermana de la señora a la que su mamá ayudaba, y, hablando con su hermana, descubrió dónde vivía la familia y el horario de trabajo de la mamá. Entró, y aquí es donde no sé los detalles, y me alegro de no saberlos. El hermano menor de mi amiga logró escapar a casa de los vecinos para llamar a la policía. La mujer le quitó la vida a mi amiga una semana antes de Navidad. La dejó sin vida en una bañera. No me permitieron ir a su funeral. Esto fue a finales de los 80 o principios de los 90, yo tenía unos 6 o 7 años. Estaba en casa con mi hermana, que en ese entonces tenía 14 o 15 años. Crecimos en un pequeño pueblo de Texas, donde todo el mundo se conoce. Estábamos solas en casa esa noche en particular, mis padres dejaban que mi hermana me cuidara con frecuencia. Siempre nos llevamos bien debido a nuestra diferencia de edad. En fin, eran como las 8 de la noche en invierno, los desiertos se ponen muy fríos, así que estaba oscuro y estábamos en la sala de estar, ya que allí estaba el televisor. Estábamos viendo 60 Minutes, 48 Hours, Hard Copy o alguna de esas cosas, esos programas de noticias de 1 hora de las CBS que relatan en profundidad grandes crímenes. Bueno, la particularidad de la sala de estar de nuestra casa era que la puerta que daba al patio trasero era una gran puerta de cristal en una pared de ventanales que iban del piso al techo. No había más que oscuridad afuera, a menos que tuvieras la luz trasera encendida, y no la teníamos. La puerta principal estaba al otro lado de la habitación, con un pequeño recibidor. Era una puerta sólida, por lo que no se podía ver qué había detrás, con una contrapuerta de cristal en el exterior. Unos 45 minutos después de empezar el programa, estaban hablando de la búsqueda en curso de este tipo loco y, de repente, ¡bam, bam!, la puerta principal sonó con unos golpes fuertísimos. Saltamos del susto y gritamos como locas. Silencio absoluto. Las únicas luces encendidas en la casa eran la de la cocina, al fondo del pasillo desde la sala en la que estábamos, y la luz del televisor. Empezamos a pensar que algo en la entrada, teníamos algunas macetas y una mecedora ahí afuera, simplemente se había golpeado contra la puerta por el viento. Estábamos en el oeste de Texas, donde los vientos son increíblemente fuertes. Bueno, pasa 1 minuto o 2 de silencio mientras nos abrazamos, recuperándonos de la descarga de adrenalina. Justo cuando estábamos a punto de declarar que todo estaba a salvo, oímos cerrarse la contrapuerta exterior. Alguien tuvo que haber abierto esa puerta para poder golpear la puerta principal de esa manera. Las dos nos quedamos paralizadas en medio de la habitación, en el suelo donde habíamos estado viendo la tele. Mi hermana se arrastra hasta el televisor y lo apaga. Era un televisor antiguo, así que tenías que girar esa perilla de metal para apagarlo, lo que hacía con un clac algo fuerte. Ahora solo estábamos nosotras en una habitación apenas iluminada por la luz de la cocina al fondo del pasillo. No recuerdo cuánto tiempo pasó conmigo paralizada y mi hermana todavía agachada junto al televisor ya apagado.
pero no dejábamos de mirarnos a los ojos y luego mirar a la puerta principal. Recuerdo esta parte vívidamente. Estoy de rodillas, sentada sobre mis pies, y me doy la vuelta para mirar la pared trasera de ventanales y la puerta de cristal. Oímos y veo girar la perilla de la puerta trasera. Estaba cerrada con el seguro de la perilla, pero no con el cerrojo. Tiembla un poco, como si alguien estuviera probando la manija suavemente. Ninguna de las dos hace un sonido, solo contenemos la respiración. Entonces, bam, 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 con un ruido infernal, alguien intenta forzar la puerta, sacudiéndola hacia adelante y hacia atrás. Toda la pared de ventanales vibra violentamente y puedo ver cómo con cada sacudida de la puerta mi leve reflejo se vuelve borroso, luego nítido, luego borroso de nuevo. A mi hermana se le acaba la paciencia y grita como si la estuvieran desviviendo. Yo sigo paralizada en el suelo. Ella se levanta y prácticamente me arrastra a su habitación, cierra la puerta de golpe y pone su colchón y todo lo que puede frente a la puerta. Por suerte, se había acordado del teléfono, uno de esos teléfonos inalámbricos increíblemente pesados, de plástico beige y con una larga antena de metal. Todavía teníamos que marcar directamente al sheriff y, con el pánico, no recordaba el número. Simplemente presionó el botón de rellamada. Era una de sus amigas y le dice, entre jadeos entrecortados, que alguien está tratando de entrar a nuestra casa y que necesita que vengan ahora mismo. Yo estoy acurrucada en el suelo y no puedo dejar de temblar. No oímos nada más hasta que vemos las luces de los faros del auto de la amiga de mi hermana y sus padres llegando a la casa. Nunca supimos quién estaba en la puerta ni por qué, no había señales de que hubiera pasado nada, salvo un par de raspones en la parte inferior de la puerta trasera que no recordábamos si estaban ahí de antes o no. No nos ha vuelto a pasar nada parecido ni a ella ni a mí desde entonces, pero te aseguro que después de eso nunca nos olvidamos de cerrar una puerta con llave. Una noche, cuando un amigo y yo estábamos en 9º grado, él se estaba quedando en mi casa durante el fin de semana. Necesitaba bajar de peso para lucha libre, así que salimos a correr. Eran como las 10 de la noche y era a finales de diciembre en Minnesota, por lo que había unos 20 centímetros de nieve recién caída. Hacia el final de la carrera, giramos hacia una calle sin salida que usábamos como punto para dar la vuelta y había un jeep viejo parado con el motor encendido en medio de la calle. Al final, me dio mala espina, así que le dije a mi amigo que deberíamos dar la vuelta donde estábamos, pero él insistió en que no pasaba nada. Cuando pasamos junto al jeep, de la nada, metió el cambio y aceleró directamente hacia mi amigo y hacia mí. Si no hubiera estado tan nevado, nos habría atropellado sin problemas. Después de eso, empezamos a correr hacia mi casa, que todavía estaba a un par de cuadras de distancia. Debido a la profundidad de la nieve acumulada a los lados de las aceras y las calles, tuvimos que quedarnos en las aceras para poder movernos a un ritmo considerable, y en el tiempo que nos tomó llegar a casa, chocó contra los montículos de nieve a nuestro lado 5 veces. Cuando finalmente llegamos a casa, el tipo estaba en nuestro jardín haciendo patinar las llantas. Así que mi hermano mayor, de 19 años en ese momento, tomó una escopeta descargada del armero de nuestro padre, salió, la cargó y le apuntó al jeep. El tipo salió de nuestro jardín conduciendo y atropelló nuestro buzón, pero mi hermano logró ver el número de la placa, así que llamamos a la policía. La policía no hizo absolutamente nada al respecto. Supusieron que debíamos haber provocado al hombre de alguna manera o que estábamos haciendo una broma. Mi hermano le dio a la policía el número de la placa, pero nunca supimos nada más al respecto cuando intentamos averiguar. Mi amigo y yo nunca más salimos a correr de noche, y nunca volvimos a ver ese jeep. Mi historia ocurrió durante 2010, cuando firmé un contrato de alquiler por un año para un pequeño apartamento de estudiante en París. La casera había heredado el lugar y era un antiguo estudio para sirvientes al estilo francés, sin baño. Había contratado a un contratista para dejar el lugar como nuevo. Después de unas semanas, empecé a tener algunos problemas con las tuberías del baño. El contratista vino y argumentó que no pasaba nada. Como yo seguía insistiendo, la casera llamó a un plomero y le pidió que echara un vistazo. Él dijo que las tuberías no eran adecuadas para este tipo de edificio antiguo y que requeriría cerca de una semana de reestructuración. Sin embargo, podía seguir usando el baño. En ese tiempo yo estaba estudiando, así que la casera acordó pasar todos los días para vigilar el progreso. Luego, 2 meses después, tuve problemas con el fregadero de la cocina. El plomero vino y dijo que era un defecto menor, pero encontró la manera de justificar que también tomaría cerca de una semana. Y de nuevo, un par de meses más tarde, volví a tener problemas con las tuberías del baño, así que regresó diciendo que era por la instalación del primer contratista y que probablemente sería recurrente a menos que pudiera hacerlo todo desde cero, y eso tomaría al menos un mes.
Las vacaciones de verano estaban lo suficientemente cerca, así que acordamos que por ahora solo lo arreglaría. Para ese entonces, estaba tan acostumbrada a verlo por ahí que ignoraba por completo su presencia. Ese día, estaba enferma y me quedé en cama todo el día en pijama, luego me preparé un té y le ofrecí un poco. Cuando le di la taza, me agarró la mano con fuerza y me dio las gracias, con una mirada insistente y maliciosa. Eso me asustó terriblemente. Estaba muy enferma, pero recuerdo sentir ese instinto de supervivencia, lista para darle su merecido si se atrevía a hacer algo. Creo que lo sintió y retrocedió. Entonces comencé a observarlo. Resulta que, como estaba todo el tiempo viendo videos y escuchando música con los audífonos puestos, nunca me había dado cuenta de las miradas ocasionales y las sonrisas extrañas. Lo evité tanto como pude, pero la situación empeoró. Cuando regresaba de clases, noté que algunas de mis cosas habían sido movidas de lugar. Nunca lo había notado antes porque yo misma soy muy desordenada, pero me había asegurado de recordar dónde estaba ubicada cada cosa dentro de mi desorden. Entre los objetos en lugares sospechosos estaban fotos, cosméticos, perfume, ropa sucia, y una vez mi computadora estaba encendida cuando estaba segura de que la había apagado. Gracias a Dios siempre he usado una contraseña. No hace falta decir que no renové el contrato y me mudé lo antes posible. Le conté a mi casera sobre esto, pero no pareció muy convencida, mientras que mi madre me creyó firmemente, ya que él también se le insinuó de forma agresiva un día que ella vino mientras yo estaba en clases. No presentamos cargos ni nada porque no teníamos ninguna prueba contundente y la casera probablemente no cooperaría, así que la policía no habría hecho nada, especialmente en Francia. Pero todos los días no puedo evitar pensar en ese plomero viejo que va a las casas de la gente todos los días, ganándose la vida con eso. Solía ser voluntario grabando libros en audio para personas ciegas o con dislexia. Era en un estudio que estaba ubicado en un seminario. Tenía un campus, una biblioteca, un pequeño cementerio, etc. Usualmente estaba solo en una pequeña cabina de grabación leyendo libros de texto aburridos, principalmente de gramática en español, glosarios, índices, etc. Un día estaba repasando algunos ejercicios de conjugación y sabía que me estaba aburriendo y adormeciendo mucho, y que estaba empezando a mascullar, así que detuve la sesión, salí a tomar una bebida y luego me volví a poner los audífonos para retroceder hasta la última cosa que dije claramente y empezar de nuevo. La última cosa que me oigo decir, en español, claramente, con una voz baja y seria, pero con mi voz, fue: «Hay hombres, esos hombres están parados detrás de mí», o algo que se traducía más o menos así. Busqué frenéticamente en mi libro y no encontré nada ni remotamente parecido a eso que pudiera haber estado leyendo. Empecé a sudar, me fui y nunca más volví. Vivía en una residencia de estudiantes y los buzones estaban organizados de tal manera que había uno para cada apartamento o grupo de 6 habitaciones, ubicado detrás de la oficina principal. Un día, a principios de mes, fui a recoger nuestro correo y encontré un trozo de papel con mi nombre y el número 23, impreso, no escrito a mano. Supuse que alguien lo había puesto ahí para asustarme y simplemente lo dejé sobre mi escritorio. No le di importancia. Unos días después, había un guante de cuero negro adentro, también con mi nombre. Solo un guante de cuero negro que no me pareció raro hasta que lo miré de cerca. Había perdido ese mismo guante el invierno anterior. Unos días después de eso, apareció una cinta para el cabello del tipo que me había dado por usar durante una temporada. Una cinta morada y delgada. Para ese entonces, ya les había preguntado a todos mis amigos qué demonios estaban haciendo, pero todos negaron saber algo. Unos días después del guante, apareció un lápiz labial usado, de un tono y una marca que yo había usado antes. Tenía algunos de esos lápices labiales, pero los perdía constantemente y ya los habían descontinuado. El problema era que yo estaba en la universidad en un país diferente de donde crecí y había dejado de usar ese lápiz labial antes de mudarme. Esperé a que llegara el día 23, esperando que ocurriera algún evento horrible y aterrador digno de un acosador. Pero no pasó nada, y nada pasó después de eso. Todavía no sé qué estaba pasando.